Buenas tardes o buenas noches. Quisiera agradecer en primer término pues, la invitación a este coloquio, la atención que nos ha brindado Robert Marcial González, la oportunidad de estar aquí con ustedes y vamos a tocar unos puntos que considero que son importantes, pero antes quisiera hacer algunas reflexiones. Cuando empezaba el doctor Barrios, hablaba de la diferencia entre los teóricos y los prácticos. Entre los teóricos también podríamos decir que hay los investigadores, también hay sus diferencias. Entonces, ¿por qué ver un fenómeno que es el derecho de diferentes puntos de vista? Es importante establecer la finalidad del derecho, es decir, ¿para qué sirve el derecho? ¿Cuál es su finalidad? De antemano no deberíamos de tener muchas diferencias, pero las tenemos. También mencionaba él los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Bueno, qué bueno por los que no están de acuerdo, porque el que está de acuerdo en todo es que no piensa. La unanimidad es sospechosa. Entonces, cuando todos pensamos igual, quiere decir que alguien está pensando por nosotros y únicamente reproducimos lo que nos dicen. Y realmente hemos estado reproduciendo lo que nos dicen. A veces no pensamos por nosotros, sino somos seres pensados. Es decir, aquí alguien viene y nos dice, el derecho es esto, el avance es esto, pero resulta que culturalmente las cosas son diferentes porque así son, no hay de otra manera. Por ejemplo, hablan del liberalismo y el constitucionalismo. Bueno, el liberalismo, por ejemplo, en mi país, México, se estableció desde el siglo XIX, igual que en muchos lados, pero también tenía un corte constitucional. De hecho, el amparo en México nace en el siglo XIX con la Constitución en Yucatán de 1841 y posteriormente está en la Constitución Federal en 1857. Y ya la Suprema Corte de Justicia Mexicana declaraba inconstitucional una ley, cuando todavía faltaba mucho tiempo para que lo hicieran en Europa. En México, en 1836, ya existía un tribunal como un cuarto poder, que era el supremo poder, que sancionaba a veces y anulaba las leyes que consideraban que eran inconstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todos lados corremos igual. Entonces, cada lugar tiene sus propias características. El problema es cuando importamos únicamente ideas y no desarrollamos ideas propias. Por ejemplo, decía el maestro Barrios, eso que para mí es muy peligroso, que diga que los órganos supranacionales, a ellos se les ha cedido soberanía. Bueno, empecemos a decir qué es la soberanía. Si la soberanía reside en el pueblo, dice Ferrajoli que cada uno de nosotros tenemos una fracción de soberanía. Cada uno de nosotros tiene una autodeterminación, una autodefinición de lo que quiere ser. Y el poder, de una u otra forma, en un sistema democrático, lo tenemos distribuido en cada uno de nosotros. Si los derechos humanos fortalecen a cada uno de nosotros frente al Estado, no hemos cedido soberanía, sino hemos recuperado individualmente soberanía. Entonces es importante cómo se dicen las cosas. También menciona que antes el derecho no se interpretaba, sino se aplicaba. En primera, el derecho no existe. No existe el derecho. Es un producto cultural. Por eso no nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la libertad? Son valores y cada uno de nosotros tiene un valor diferente. Por ejemplo, hablábamos en la mañana del matrimonio. Vamos, hace 10 años no se hablaba del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ahora, hace unos días en Estados Unidos, un juez en Utah determinó que la convivencia, que la poligamia era un derecho que
que tenían a cohabitar una persona de sexo masculino con 3 mujeres y tenían 25 hijos. Eso es una realidad. Y entonces el argumento era principalmente la libertad religiosa, porque ellos ejercen como una religión que se llama mormón o mormones. No quiero decir desnonativo, cada quien puede pensar lo que quiera. Pero entonces, ¿qué pasa? Para cada uno de nosotros tenemos alguna visión sobre lo que sucede. Pero realmente, ¿qué es el derecho y para qué sirve? Yo quiero hacer esta reflexión inicialmente porque de una u otra manera nosotros los abogados nos movemos en alguna serie de ficciones, porque como dije al principio, el derecho no existe sino está construido por conceptos que aparte desarrollan otros conceptos, otras categorías. Yo podría hablar de la lámpara y ustedes la ven, pero yo no puedo hablar de la propiedad. Por ejemplo, yo tengo esta botella, ¿está bien? ¿Qué botella? Esta botella, y yo quizás tenga la propiedad sobre esta botella, porque la posesión presupone la propiedad. Pero ¿qué es la propiedad en sí? La propiedad es una ficción que hemos inventado para poder tener la posibilidad de que alguien tenga un bien y que los otros permitan que tenga ese bien y que además tengan de quitarle la botella a la persona. Quise hacer esta reflexión inicial porque generalmente cuando exponemos hablamos de cosas que suceden como si sucedieran simultáneamente en todos lados. Mi tema lo he denominado el Big Bang de los derechos humanos. Es una metáfora porque de una u otra manera esta metáfora que he escogido es porque establecer si hay una explicación científica o una explicación divina sobre el origen de los derechos humanos. También le he llamado el Big Bang porque los derechos humanos han tendido a expandirse. Es decir, como bien decían los compañeros que me antecedieron, ahora hablamos de derechos humanos en el ámbito internacional. Y este ámbito internacional ha aterrizado en los estados nacionales. Este ámbito internacional tiene la finalidad de que las constituciones, por ejemplo, la mexicana, establezca que los derechos humanos previstos en la Constitución y previstos en los tratados internacionales donde México ha sido parte, forman parte de la Constitución. Entonces, es una Constitución abierta, porque no solamente lo que haga el legislador, sino lo que hagan estos órganos internacionales que determinen qué son los derechos humanos y que el Estado mexicano haya firmado un tratado, forman parte de la Constitución. Pero no solamente es expansiva por eso, sino porque la propia Corte Interamericana, al emitir sus propias resoluciones, que cada resolución es una jurisprudencia, se vuelve vinculatoria. Pero no solamente esto, sino que además hay una serie de disposiciones, tratados, protocolos que van ampliando la cobertura de los derechos humanos. Pero también es expansiva porque antes, por ejemplo, en México, un juez civil únicamente aplicaba el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Hoy un juez civil debe de aplicar no solamente el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, sino está obligado a hacer un control de constitucionalidad y aparte está obligado de oficio a hacer un control de convencionalidad. Es decir, en la teoría, un juez debe de conocer todos los tratados internacionales que México ha suscrito, debe de conocer todas las interpretaciones que hace la Corte. Primero en México habíamos dicho que eran vinculatorias las sentencias de la Corte Interamericana donde México había sido parte. Ahora decimos que no solamente las de que México ha sido parte, en septiembre del año pasado se estableció que cualquier sentencia de la Corte Interamericana es vinculatoria. Y entonces algo que era estático, el derecho que era estático, se ha vuelto dinámico. Se ha vuelto dinámico porque se ha basado ahora en principios.
como bien lo dijo el doctor Boris. Y aquí yo nomás haría un apunte. ¿Qué diferencia habría entre una regla y un principio? La regla es algo limitado, es algo, como bien dice, se aplica a través de una inferencia, pero los principios no tienen un supuesto normativo. Un principio es una guía, una finalidad. Por ejemplo, en México se ha desarrollado el principio superior del niño. Como en todos los lugares, se establece que en el caso concreto se va a encontrar la respuesta. Antes, la idea es que todas las respuestas estaban en los códigos, en las leyes. Por eso había un imperio sobre la ley. Yo recuerdo a mi maestro, el doctor Cipriano Gómez Lara, cuando comentaba sobre los mandamientos del abogado. Uno dice que cuando el abogado tiene que optar entre la justicia y el derecho, debe optar por la justicia. Pero decía él, cuidado para los jueces. Los jueces no pueden optar por la justicia, tienen que optar por el derecho. El derecho limitado a lo que decía la ley. Pero ahora la ley, ¿sí?, no debe de basarse únicamente en reglas. ¿Por qué? Porque no todo se puede establecer en una ley. Cada caso tiene sus propias características. Y entonces los derechos humanos ahora han venido, podríamos decir, a oxigenar en determinado momento los sistemas estáticos nacionales. ¿Por qué los derechos humanos han venido del exterior hacia el interior? La primera conclusión que creo es porque los sistemas nacionales no han triunfado en la protección de derechos humanos. ¿Cómo podemos hablar de disminución de los derechos humanos si en los casos mexicanos que han ido a la Corte Interamericana, la gente que ha sido parte o víctima ha sido porque ha sido desaparecida por el ejército mexicano, ha sido porque ha sido violada sexualmente por el ejército mexicano, ha sido porque se les ha inventado delitos y han tenido condenas bajo los sistemas normativos nacionales sin haber respetado el debido proceso, aunque en México existan mecanismos tutelares de protección de derechos humanos? Es decir, muchas veces los países nacionales tienen mecanismos teóricos para defender derechos humanos. Pero ¿por qué la Corte Interamericana ha condenado 7 veces a México? Y no solamente ha condenado 7 veces a México, sino que esas condenas han servido para impactar en el sistema jurídico mexicano, han servido para reformar la propia Constitución, han servido para ampliar la labor de los jueces. Y entonces estamos en una transición que, si bien es cierto, tenemos toda esta nueva oleada de derechos humanos, también es cierto que estamos formados bajo el régimen del sistema positivista, donde realmente lex dura lex, la ley es dura por la ley, el intérprete principal de la ley es el legislador. Y entonces, de repente, ¿por qué al legislador le quitamos esa función de ser el control de la soberanía, el control de la justicia, y se lo damos a los jueces? Porque los legisladores han dejado de representar al pueblo. Por ejemplo, nosotros en México tenemos una reciente reforma constitucional donde en la historia de México se decía mucho que la expropiación petrolera era un acto nacionalista y que el petróleo era mexicano y era explotado únicamente por los mexicanos. Cada 18 de marzo celebramos la expropiación petrolera, pero de repente el presidente de la República envía una iniciativa para reformar esa Constitución. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado, sin debate, se aprueba. No debaten, no discuten, no escuchan. ¿A quién representan los legisladores? Decíamos también en la mañana, ¿quién va a venir o quién va a salvaguardar los derechos humanos? Pues tenemos que confiar en un juez que tiene que motivar y razonar sus determinaciones, un juez que sea garante de los derechos humanos de corte nacional y corte internacional. Claro, pedimos mucho. ¿Por qué? Porque los jueces de ahora están hechos a la antigua y entonces requiere un reciclaje y tiene una preparación, requiere que conozcan los derechos, que los analicen.
Por ejemplo, en México, que es creador del juicio de amparo, tenemos un principio eminentemente liberal, individualista. Si hay una ley que viola derechos humanos, le llamamos quejoso al que interpone la demanda de amparo. Pero la sentencia únicamente beneficia al que promueve la demanda de amparo. No tiene efectos erga omnes. A pesar de que una ley sea declarada inconstitucional por la Corte, solamente va a beneficiar a quien pida la protección. ¿Qué dice la Corte Interamericana? ¿Qué principio hay? El principio de la garantía de no repetición. Entonces, si una norma o un acto viola derechos humanos, el principio de garantía de no repetición implica que la fuente de violación de derechos humanos debe desaparecer. Entonces, no es un trámite individual, sino es un trámite que tiene efectos solidarios, tiene efectos para todos. Entonces, los derechos humanos vienen a cambiar el modelo. ¿Por qué? Porque en México tenemos un sistema eminentemente formalista y estemos en ese trance. Decíamos en la mañana, una ministra de la Corte Mexicana, maestra de su servidor, de repente declara: si un juez aplica un tratado internacional por la libra de la Constitución, será traición a la patria. ¿Cómo es posible que pueda ser eso traición a la patria? Y esta respuesta de la supremacía o no de la Constitución o los tratados internacionales ya está resuelta desde la Convención de Viena, cuando establecemos la pacta sunt servanda, y que ningún Estado puede invocar ninguna norma interna para desconocer un tratado internacional. ¿Quién realiza lo que pasa? ¿Por qué realizaron nuestros países la suscripción de tantos tratados internacionales? Lo que sucede es que muchos de nuestros países carecían de legitimidad los gobernantes, y una forma de legitimarse era suscribir tratados internacionales de derechos humanos sin conocer las consecuencias. Nosotros en México aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana desde 1998, y apenas en el 2014 o 2013 o 2011 estamos teniendo los primeros efectos. Y entonces los derechos humanos, de una u otra manera, pienso, vienen a impactar y a dinamizar la función del abogado, la función del jurista, la función del operador jurídico, y se convierte en un oxígeno y en una forma de, podríamos decir, de revolucionar la soberanía, de regresar la soberanía, porque si el individuo, como decía al principio, tiene más derechos frente al Estado, pues hemos fortalecido la soberanía de un régimen democrático. Yo hago láminas, pero generalmente no las sigo, ese es un problema. Entonces, aquí voy a seguir las láminas. ¿Qué es el derecho? Fíjense que hoy todavía no nos ponemos de acuerdo qué es el derecho. Nosotros estudiamos, bueno, al menos cuando me preguntaban a mí, y ahora a los alumnos les preguntan qué es el derecho, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Y es como si dijéramos: el hombre es el conjunto de huesos, músculos, ¿no? Es decir, nada más estamos hablando de la estructura. Pero, ¿qué es el derecho? El derecho es de origen natural, es decir, tenemos determinados derechos por el simple hecho de ser personas. ¿Tenemos derechos que nacen con nosotros? Yo creo que no. Yo creo que el derecho es un producto cultural. Es un producto cultural. Cuando uno respeta al otro, ahí nace el derecho. ¿Es de origen divino? Pues no quisiera entrar en ese conflicto, pero creo que no es de origen divino, porque las leyes del hombre las hace el hombre. Y por último, podríamos decir, es creado por el poder, por aquel que puede imponer las reglas. Pero los derechos humanos vienen a ser un contrapoder, porque los derechos humanos vienen a tratar de controlar al poder. Primero, los derechos humanos de primera generación, que son derechos que frenan al poder absoluto. Luego, los derechos humanos de segunda generación, sociales, culturales, económicos, que vienen a decirle al Estado que tiene que hacer algunas actividades de salud, de educación,
que tiene esa obligación. Entonces, el derecho sirve hoy para controlar el poder. Y fíjese bien, yo soy abogado, y entonces fui a ver un magistrado, y me decía el magistrado, bueno, esta pugna la tengo que determinar porque es una pugna únicamente entre particulares. Y le dije, mire, está bien que es un conflicto entre particulares, pero cuando interviene el Estado, que es usted quien lo representa, entonces ya no es una pugna entre particulares, porque el que tiene que tomar la decisión es usted. Si bien es cierto, nace del ámbito privado, también es cierto que en el ámbito público, y la única función del Estado es el bienestar común, la seguridad, la justicia. Entonces, ¿cuál es la función que deben de tener los jueces? Ahora, los operadores jurídicos, decía el doctor Cipriano Gómez Lara, y es ahí donde podemos poner un poco. Nos movemos en tres planos conceptuales. Uno es el paraíso de los conceptos. El paraíso de los conceptos estamos aquí. La igualdad, la libertad, la justicia, y nos podemos empezar a debatir y saldremos contentos. Pero ¿qué pasa cuando entramos a la norma, al purgatorio? ¿Cómo aplicamos esa igualdad jurídica en la norma? Y por último, el trance más importante, el infierno de la realidad. En ese devenir tenemos que caminar los abogados, del paraíso de los conceptos al infierno de la realidad, pasando por el purgatorio de las normas. Por eso, como bien dicen, no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque imagínense en las decisiones judiciales. Por ejemplo, nosotros acabamos de tener un caso muy importante en México y lo retiraron los ministros de la Suprema Corte de Justicia en 2 ocasiones. Nunca habían retirado un asunto en 2 ocasiones porque no se ponían de acuerdo. Si los jueces, que supuestamente están mejor preparados de la nación, no se ponen de acuerdo, ¿qué quiere decir? Que esto no es matemáticas. Esto no se resuelve matemáticamente. Se resuelve quizás ponderando a base de principios. Pero hay algo bien importante que no hemos tomado en cuenta, que es la subjetividad. No solamente está la norma, sino está la subjetividad del operador jurídico. ¿Cuáles son las características del operador jurídico? Bueno, yo al principio decía en los tribunales, es que aquí tienen otro criterio, y a veces no es de criterios de actitud, porque a veces los jueces no quieren resolver los problemas, no se involucran en los problemas. Entonces, a veces también es de actitud. Entonces, es bien importante analizar cómo tomamos los seres humanos las decisiones. La mayoría de las veces las tomamos por intuición. Viene una persona entrando y nada más de verla ya la estamos buscando. Llega un abogado y si sabemos que es medio tramposo, decimos, este caso huele mal. O como decía Salivo, el patrón de los abogados, abogado y no ladrón, cosa de admiración, ¿no? Entonces los casos son sospechosos, y entonces los abogados también somos humanos, los jueces también somos humanos, tenemos que aprender el factor humano. No hay una resolución correcta, hay una resolución aproximada dependiendo del criterio de cada uno. Hace rato mencioné que el derecho es un producto cultural, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una frase de Maquiavelo en el libro del Príncipe, donde establece que los hombres de buena fe, si quieren vivir en repúblicas, quieren vivir en democracias, ¿sí?, pues tendrán muchos problemas, porque eso jamás ha existido. En esos momentos no existía ese leviatán, ese monstruo grande que vendría a organizar a la sociedad. Y entonces nosotros creemos en la democracia. Por ejemplo, en México, en el estado donde yo vivo, que es en Chiapas, que es el sur, que colinda con Guatemala, nosotros, claro, nuestra constitución dice que hay división de poderes, pero el gobernador tiene un poder muy grande.
El gobernador decide a los candidatos políticos, decide a los candidatos de todos los partidos políticos, no solamente de su partido, decide quiénes son los jueces, decide qué leyes cambiar. Entonces tenemos un régimen formalmente democrático, pero realmente monárquico. Cacique les llamamos en México a los gobernadores, porque no han tenido un freno, porque dominan al Congreso, y si dominan al Congreso, dominan a la judicatura. Y entonces esa es nuestra realidad, a pesar de que nuestras constituciones, como dije, en México desde 1824, que fue la primera constitución, pasando a la de 1857, se habla de la división de poderes. Hoy no podemos decir que hay una efectiva división de poderes. ¿Por qué? Porque el problema es cultural. No somos autómatas, como decía Montesquieu, para aplicar el derecho. Me quedan 4. Bueno. Cuando se empezó a crear la codificación, todas las cuestiones se midieron, la conducta humana se midió y se determinaron todas las respuestas posibles. Hay una pintura muy simbólica que es Napoleón, donde está haciendo o hizo el código de Napoleón y le está ganando al dios Cronos, porque él estableció todas las respuestas posibles a los conflictos humanos, lo cual es eminentemente positivista. ¿Qué hace el sistema interamericano de protección de derechos humanos? Y disculpen la mezcla de la nada sistematización, pero con eso quiero terminar. Todos los seres humanos, todos, somos irrepetibles. Cada uno de nosotros es individualmente diferente al otro. Hasta los hermanos actúan de manera diferente. No podemos medir a priori todos los problemas posibles o todas las soluciones posibles. Los abogados, los operadores jurídicos, nos debemos regresar a la prudencia, a encontrar la mejor solución posible al caso concreto, en distinguir lo justo de lo injusto. Y gracias a la posibilidad de los derechos humanos, tenemos la posibilidad de cuestionar nuestras leyes, de tomar respuestas más reales y de que el abogado no sea un simple aplicador de la ley, sino que realmente sea un intérprete y un constructor del derecho frente al caso concreto, con la teoría principalmente realista y pragmática que tienen esencialmente los sistemas anglosajones. Bueno, gracias.